Una disculpa por la interrupción, pero sí me gustaría ser un poquito más puntual en el espacio que le dieron en la charla a los derechos sexuales y reproductivos. Sobre todo porque el trabajo más importante que hago como pediatra, como especialista, es atender y tratar de disminuir ese sesgo que tenemos como país del embarazo en adolescente. Entonces tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, yo soy médica, soy pediatra y hago un trabajo de investigación y también de campo para prevención del embarazo en adolescente y para la eliminación del embarazo temprano, que son dos cosas diferentes. La eliminación del embarazo temprano tiene que ver con el abuso, porque se considera embarazo temprano antes de los 15 años, y eso tiene que ver con abuso. Y embarazo adolescente menores de 20 o hasta 19, 11 meses. Hoy por hoy en México tenemos 365,000 embarazos anuales y ocupamos el primer lugar de embarazo de la OCDE. Quiere decir que no es un lugar que nos apena, porque llevamos más de 40 años con la estrategia de saber los métodos anticonceptivos. Por eso sí quise hacer puntual esta aclaración. A pesar de que se saben los derechos anticonceptivos o se conocen los anticonceptivos, a las mujeres y a las niñas de nuestro México no se les ha dado el derecho de elegir sobre su cuerpo y elegir una vida sexual responsable e informada. Y tiene mucho que ver, como dijo la compañera, no vi quién lo dijo, pero con la religión. La religión nos ha puesto la deidad de la maternidad, y la maternidad nos ha metido a la casa por los cuidados. Hoy por hoy en México, el informe de cuidados que dieron la semana pasada en el INEGI dice que las mujeres somos las que cuidamos, las que maternamos, las que nos responsabilizamos de los cuidados en casa, y eso nos mete a la casa otra vez. Y si nos mete a la casa otra vez, tiene que ver con el ingreso, porque también, dicho del censo, del último censo que entregó el INEGI, el derecho en ingreso, cómo se reparten los ingresos en México. Revisen ese estudio, es muy importante que todos los que estemos aquí estemos informados, porque la 4T es esto: hacer políticas con perspectivas de género tiene que ver con disminuir las brechas entre no solo el género mujer-hombre, porque eso ya lo entendemos, sino disminuir la brecha entre las oportunidades que se generan para los hombres que están trabajando fuera o que participan en la política. Pero disminuir la brecha para estas mujeres que se quedan en casa, pues tiene que ver con hacer políticas que les hagan no desconocer sus cuidados, porque las mujeres somos felices de verdad cuando atendemos a nuestros hijos. Lo traemos muy comprado, muy casado, nos va a costar trabajo quitarnos, pero entonces hay que hacer políticas públicas que tengan que ver con reducir los ciclos de trabajo, porque hoy por hoy fue una lucha muy importante considerar que para amamantar las mujeres teníamos que tener una media hora, escúchenlo. ¿A poco ocupamos media hora para la lactancia? ¿Sí? Las que ya pasamos por la lactancia sabemos el trabajo que es, y lo saben los hombres también, nada más que se quieren hacer de la vista gorda. ¿Sí? Las mujeres que parimos, porque ningún hombre va a parir aquí, ni nunca lo va a hacer. Soy también del equipo de los que defienden los derechos de la diversidad, sí, de las mujeres, de la diversidad, pero nunca van a poder parir. ¿Sí? Entonces la lactancia y la maternidad nos mete a las mujeres, a las del género. Entonces tenemos que ver esas brechas. Y bueno, hoy por hoy yo decía, y soy muy puntual en esto, de decir que las mujeres todavía no tenemos el derecho a la elección de nuestra sexualidad y la responsabilidad. Entonces, que se nos quede clarito, no ha sido porque desconozcamos los métodos, llevamos 40 años haciendo pláticas, no ha sido porque no les den de educación sexual, ya cualquiera se la sabe, ¿no? ¿Por qué ha sido? Porque no le han dado el derecho a las niñas de elegir cuándo, cómo y para qué. ¿Sí? Todavía se nos es negado el derecho a la sexualidad. ¿Sí? Es un derecho, que nos quede claro, es un derecho para todas y para todos. Entonces hay que pedirlo en ese sentido. Y los estudios que se han hecho de ese párrafo en específico, los derechos reproductivos, el grupo que se
por zonas, pues ha habido estrategias que funcionan, porque no hay una, así como para muchos temas, para la violencia, en este caso para las niñas, porque se considera violento que sean madres antes de los 20, pues no hay una clave o una fórmula para todas. En México hay 3 Méxicos, el del sur, el del centro y el del norte. El del centro y los derechos de las mujeres va muy adelante. Tenemos, bueno, pero para que sepan, un índice de embarazo en adolescentes en Alemania es de 5 por cada 1000 embarazos. En México, en el centro, hay el Distrito Federal, que es el que menos tiene 47 embarazos por cada 1000, pero pues queda bien distante de los 5, de Francia de 8, ¿sí? Pero en el sur, en Oaxaca, en Chiapas, tenemos 85 embarazadas adolescentes de cada 1000. Y parecía que 85 de 1000, pues suena raro, ¿verdad? Así que dice, pues son poquitas, pero no es cierto, porque ya no se considera embarazo en adolescente la primera vez, pero hay mujeres que son madres antes de los 20 años de 3 hijos, aquí en el Estado de México, ¿sí? Y esa ya no entra en la estadística de las 1000, por eso parece que está maquilladita. Bueno, y la otra en el norte, pues parecía que están más avanzados, ¿no es cierto? En el norte tienen 67, el machismo y la violencia pega también ahí. Entonces las del centro, por situación geográfica, porque nos tocó Clara Burgada, Sheinbaum, ahí los derechos de las mujeres, que le tuvieron que dar ese tinte, probablemente por la presión política de las mujeres, de las que avanzadas estamos en México con las mujeres, pues por eso es que hay ese índice un poquito más bajo. Pero ella decía, pues si conocemos cifras, si hacemos conciencia de ello, vamos a avanzar realmente en el conocimiento y el reconocimiento de nuestros derechos. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, compañera, por tu aportación. Bien, pues ya les decía, estábamos ya en el tema de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se emitieron en 1789. Y entonces, después, Olympe de Gouges, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y qué creen que le pasó? Así es. Ella, en esa época, en esa declaración, hablaba sobre la dignidad, sobre un trato igualitario en los ámbitos públicos y privados. Hablaba del derecho al voto, de la propiedad privada, a participar en los temas de educación y en el ejército y a ejercer cargos públicos. Y entonces la acusaron de traición y la mandaron a la guillotina. Así las cosas. Y después, acá ven esta foto de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta mujer, Eleanor Roosevelt, ella fue la delegada ante la Asamblea General y fue propuesta por el presidente de los Estados Unidos. Aquí se empieza a ver la participación de las mujeres. Sin embargo, es una participación que no es para todas las mujeres. Aunque ahí estuvieron, en esa convención estuvieron mujeres de Latinoamérica, hay mujeres que no fueron consideradas y que no firmaron. Entonces, también viene aquí un tema de clasismo, ¿no? Porque sí hay sectores de grupos, como hace rato les comentaba, que no es lo mismo estos feminismos que les llaman blancos, donde se enfocan en las necesidades de un sector. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad.